que el presidente tomó esas medidas, por lo menos las de reapertura, en contra de su propia voluntad. Admitió la presión de un grupo importante de la sociedad, que es el empresariado, que es el que motoriza. Sin lugar a dudas, las medidas tomadas anoche parcialmente se estaban esperando en la República Dominicana. Había una parte de la población importante que estaba interesado en reaperturar o reabrir la economía, al menos parcialmente, de manera que se oxigene un poco. Por otro lado, aquellos que consideran que la salud es prioridad por encima de lo económico incluso, anhelaban que se mantuviese cerrada hasta tanto el contagio fuera menor a 1 por 1, es decir, que una persona no contagie a más de otra persona, como no es todavía en la República Dominicana. Y el propio presidente de la República hablaba de que ese rango de contagio persona a persona rondaba el 1.2 o el 1.4, es decir, que cada persona contagiaba hasta 1.4 personas más hacia adelante. Y esa situación, sin lugar a dudas, no era la ideal para una apertura económica, claro. El presidente de la República tenía en sus manos dos caminos: el de favorecer a los empresarios, o más que favorecer, el de ponerse en los zapatos de los empresarios, porque también es una realidad que vive cada empresario, y cuando hablo de empresarios me refiero a los pequeños y a los grandes también, o por otro lado, el de supeditar a la población todavía durante un momento, ante las presiones que se habían cedido, para la estructuración de un programa más fuerte en las restricciones, de manera que la semana siguiente se le diera apertura a la economía. El caso es que ya el presidente anunció las medidas y hay que estar claros. En el mundo ninguna de las economías ha logrado sostenerse sin la salud. No hay forma, no hay suerte y manera en que una se sostenga sin la otra. Porque el que está enfermo necesita dinero para suplir sus necesidades sanitarias, médicas, pero también el que está afuera necesita de ellas para poder no llegar a enfermarse por falta de comida, por falta de indumentarias, lo que sea. Por otro lado está la situación de que el temor de la población a invertir, a consumir y demás, debido a la situación de inestabilidad que puede presentarse, dada la pandemia, es otro factor a evaluar. Sin lugar a dudas, aquí se esperaba, al menos una buena parte de la población, que se reaperturara, sobre todo el comercio informal, porque es quizás el que menos mecanismos tiene para lograr ser amparado bajo las prebendas de un Estado como el dominicano. Eh, las medidas, Yana Mercy presentó algunas en sentido general. Yo entiendo que hay que estar claros, son prudentes dentro de lo que está a nuestros ojos. Lo que sí hay que resaltar, y es necesario que el gobierno preste atención a estos dos puntos. El gobierno hoy día tiene dentro de sus manos la posibilidad, así como también la tiene la gente y la ha tenido la gente y el gobierno, de en 15 días que tengamos que volver a cerrar o limitarnos a las medidas ya dictadas, o por el contrario, cumplir con cuarentena obligatoria el que no tenga que salir, con las medidas de protección para entrar en la vivencia, en el new normal, como dicen, la nueva normalidad, el nuevo orden que tendremos que vivir hasta tanto se haya una vacuna. ¿Por qué digo esto? Miren, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen hoy una labor titánica y más importante que nunca, porque hoy día, ante la apertura económica, los niveles de desobediencia civil pueden ser mayores porque se sienten amparados por un régimen legal, se sienten amparados por la palabra de un presidente que les dice abran las puertas. Y por ende, después de las 7 de la noche, por poner un ejemplo, y hasta las 5 de la mañana del día anterior, mucha gente estará rondando las calles creyendo que todo ha pasado. Por otro lado está la situación de que mucha gente sin necesidad de estar merodeando por las calles del país, estará haciéndolo. Muchos de ellos no guardarán la distancia social reglamentaria,
Está el caso del transporte público, que se apertura el transporte público estatal, pero también hay un transporte público urbano que ha estado operando y que ni siquiera ha acatado las reglas. Aquí hace unos días se hizo un operativo, sobre todo en Santo Domingo y en Santiago, donde se detenía a todo aquel que llevara más de 4 pasajeros y lo desmontaban. No se podía llevar más de 3 pasajeros en total, uno delante, al lado del chofer, y 2 detrás. Sin embargo, cuando usted va a la realidad de hoy día, lo primero es que el pasaje está siendo cobrado doble a los dominicanos. A 50. No obstante, en los casos que se cobra 25, porque donde se cobraba 60 o 50 ya, se cobra 100 o 60 120, pesos. claro. Doble se está cobrando el pasaje. Además que meten las 5 personas igualito, como que nada ha pasado. Entonces, por eso es que hablo de lo titánico que debe ser la labor de las autoridades, de los cuerpos coercitivos del Estado, para poder regular lo que hoy se abre, porque muchos abrirán amparados en que no, que el presidente dijo, y alegarán desconocimiento. Por otro lado, debe haber de inmediato una campaña de orientación y de comunicación de lo expresado ayer, porque ese lenguaje del presidente en muchos aspectos no quedó claro. Los incumbentes, los encargados de diferentes aspectos, sí, no quedó claro. O sea, el presidente no habló claro. Hay cosas que no, por una razón hasta de tiempo, no puede expresar, no puede explayarse. Por ejemplo, el tema del transporte, y mucha gente que tiene dudas sobre el tema del transporte. Lo que pasa es que el tema del transporte... Los comercios, hay que puntualizar. Lo que pasa es que el tema del transporte aquí tiene dolientes, pero en los últimos días esos dolientes o tienen COVID o están en su casa sin problema. Pero espérate, para que no se me vaya el hilo Pero del el tema. Transporte no tiene perdedera. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero hay una situación con la comunicación de esas medidas tomadas por el gobierno. ¿Y por qué pongo esto de ejemplo? Miren, la semana pasada, por ejemplo, de parte de Proconsumidor, salió una orden contra IKEA y contra Centro Cuesta Nacional, o Casa Cuesta, corrijo. Con Casa Cuesta. Para que no vendieran vía online. Resulta y acontece que una serie de personas encontraron esta medida fuera de lugar. ¿Sabe la razón? No estaba fuera de lugar, porque la orden había sido, de parte del Poder Ejecutivo, cerrar todo comercio que no sea de necesidad básica, sin especificar que fuese online, que fuese presencial, porque aún vendiendo online se necesita de personal para poder aplicar esas medidas. Por un tema de comunicación y por un tema de afectar intereses, pues la propia incumbente de Proconsumidor debió, en un comunicado ambivalente, que no se sabe en qué posición queda lo antes descrito, debió expresarse nuevamente, debió comunicar nuevamente la medida que había tomado en cuenta, donde dijo en ese momento, y esto lo pongo como ejemplo sobre todo, que no se había tomado o que no se estaba en contra del comercio online, pero por otro lado, nunca retractó la medida. Se lamentó de haber mencionado esas empresas, pero no todo quedó hasta ahí. O sea, no queda claro si esas empresas pueden operar, claro, ahora hay un sistema nuevo, o no podían operar. Además, muchos comercios abrirán hoy lunes, este lunes, hoy, en horas de la mañana, hoy 18, pese a que las medidas han de ser aplicadas a partir del día 20, a partir del miércoles. Y eso hay que comunicarlo bien, porque desde ya pueden llamar a sus empleados, pueden convocar, sin ni siquiera esas personas estar preparadas en términos logísticos para poder custodiar su propia salud. Además, debe ser responsabilidad del empleador entregar los insumos necesarios a esas personas para que puedan operar sin ningún problema. Y en los casos que fuese necesario, el Estado socorrer sus manos, no como hizo el ministro de Salud Pública, que salió durante el fin de semana aquí en Santo Domingo a dar una mascarilla rodeado de 1.500 personas. Así no es. La situación y las condiciones deben ser ajustadas a las realidades de los dominicanos para evitar que tengamos que dar marcha atrás en esto. Señores, en Japón, país de primer nivel, de primer mundo, no como nosotros, como dicen popularmente, un país de verdad, hay una segunda ola y ya se están tomando medidas
para evitar el contagio en esa segunda ola. ¿Por qué? Se reabrió la economía. En Chile tuvieron que trancar todo, en absoluto, para poder reincorporarse, o más bien, porque no tomaron las medidas adecuadas en el proceso de reincorporación. Y como había mencionado anteriormente, la salud y la economía no pueden reñirse, una ayuda a la otra, pero también cuando se toman medidas muy abruptas en situaciones como estas, del lado de la economía, puede verse afectada sin lugar a dudas la salud. En el aspecto transporte, por lo menos el presidente está consciente de la situación y yo soy de los que cree que el presidente tomó esas medidas, por lo menos las de reapertura, en contra de su propia voluntad. ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente, a mi forma de ver las cosas, admitió la presión de un grupo importante de la sociedad, que es el empresariado, que es el que motoriza, pero también no estuvo alejado de aquellas pequeñas empresas y minoritarios sobre todo, que movilizan la pequeña economía y donde los programas sociales del propio gobierno no habían podido tener el alcance, esa mano del Estado no había podido llegar y se le iba a hacer muy imposible y cuesta arriba, lo que podría provocar incluso revueltas sociales que en el contexto político actual podría costarle incluso políticamente al presidente, o más que políticamente, electoralmente al presidente de la República y a sus pupilos. Entonces, son estas las condiciones y son estas las realidades que vivimos en la República Dominicana y por eso, reitero, las medidas en sí mismas no fueron desacertadas. Ahora, hay que prestarle atención y fortalecer dos pilares, el de comunicación de las medidas y el de custodia de las mismas de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Si eso no se hace, no podremos esperar, no los 14 días que dijo el presidente que se evaluará para aplicar la segunda fase, que vendría siendo la primera semana de junio. No podríamos aguantar siquiera estos pocos días, que de por sí prepárese mentalmente porque habrá una mayor cantidad de casos. Eso no lo despinta a nadie.